quiere entrar a ser parte de la familia Uniminuto. Laura tendrá su inscripción gratis. 20% de descuento en el valor de la matrícula. Financiará con la cooperativa Minuto de Dios con una tasa del 0.65% y 2 meses de gracia para su primera cuota. Recibirá una SIM con internet desde el 1 de agosto por todo el 2020. Además participará por uno de los 200 computadores. Laura es Uniminuto. ¿Y tú qué estás esperando? Consulta términos y condiciones en la UME Cuida. Vigilada Mineducación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Televidentes de Regionar TV, buenas noches, bienvenidos a su programa aquí por Facebook, regionar.tv, y también no se olviden de ir a YouTube, a Regionar TV, para que vean todos esos personajes quienes nos han entregado unos muy buenos mensajes en todo este tiempo de cuarentena desde que inició este programa, les recordamos. Hoy, como ya han visto ustedes en promoción durante el día, durante este cierre de fin de semana, qué mejor que hacerlo con una persona desde la educación, ¿no? Es un profesor, un doctor en filosofía chileno, que nos va a abrir sus conocimientos y nos va a ayudar, pues, cada vez más a entender un poco esto de la pandemia desde la academia, desde sus análisis, pero muy por temas generales. Ojalá nos dé el tiempo para aprovechar a estos maestros, para tenerlos, pues, que nos aterricen un poco más. Es un tema muy interesante, sobre todo más adelante ya lo vemos con el bienestar psicológico, supremamente interesante. Antes de saludarlo, que ustedes ya lo ven en pantalla, al doctor Novoa, vamos con Dianita Villarreal. Hola, ¿qué tal, Dianita? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Emilio. Un saludo a usted, a todos los televidentes de Regional TV. En inicio de mes, estamos en domingo 2 de agosto, vamos con la mejor energía, esperando que estas cosas vayan mejorando, que nos sigamos cuidando. Y pues hoy tenemos al profesor Nicolás Novoa. Él es doctor en filosofía de la Universidad Católica de Chile. Bienvenido, doctor Nicolás, y gracias por aceptar la invitación a nuestro programa de Regional TV. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Emilio. Muchas gracias por su invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, doctor Nicolás, al contrario, de nuevo, muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación y que toda la gente, pues, nos empiece a ver y a escuchar. Empecemos, doctor, por algo como general. Usted como chileno, ¿cómo ha visto ese manejo de la pandemia? Si bien son términos generales, pues usted considerará como los aterrizando. Ese manejo que ha tenido todo este tema de la pandemia allá en el país chileno. Pues bien, el tema del manejo de la pandemia me parece que es un tema muy complejo, es un tema difícil, es un tema técnico, de hecho, ¿no es cierto?, que incumbe al conocimiento de ciertos especialistas, y sin embargo, por otro lado, es muy difícil sustraerse de tener una opinión, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene una opinión acerca de cómo se han hecho las cosas, más, en mi opinión, es muy difícil realmente estar en condiciones ahora de poder hacer un juicio con un cierto grado de probabilidad al respecto. Por lo tanto, todo lo que yo le pueda decir son más bien impresiones, impresiones parciales de una persona que parte diciendo que no está en condiciones de poder hacer un asesoramiento
digamos, definitivo con respecto a esta cuestión, ¿no? Eso sería lo primero, digamos, ¿no? Porque uno observa mucho que hay mucha gente deseosa de dar sus opiniones respecto a estas cosas, sobre todo hoy en día que estamos en muchas partes en cuarentena, y la verdad es que habría que partir diciendo que es muy difícil estar en condiciones de poder hacer un asesoramiento genuino y fecundo, creo yo, ¿no? Más, ¿qué es lo que he visto yo en Chile? Pues he visto que no ha habido una línea clara para enfrentar la pandemia, ¿no es cierto? Se han implementado ciertas medidas, pero luego una semana después han cambiado, y hay como una sensación general en la población de que no ha habido una orientación de principios coherente en todo el proceso. De tal manera que ha sido un poco irregular la respuesta del gobierno en este sentido, y bueno, pues mucha gente en ese sentido no está del todo conforme con el manejo que se ha hecho. Algo muy similar como a lo colombiano, ¿no? También estamos Claro. aquí como en ese acierto y error que, pues, desafortunadamente esta pandemia es novedoso para todos, incluso desde la OMS, todos los gobiernos, desde sus ministerios de la salud. Sin embargo, como usted dice, sí, uno como ciudadano tiene como esa sensación de confusión, ¿no? Hemos hablado con muchas personas y la confusión, yo creo, entonces está muy ligada al tema de Sudamérica y de pronto mundial. Pero bueno, doctor, entonces ahora sí entremos en el campo suyo, en el tema del bienestar psicológico. Explíquenos en qué consiste el bienestar psicológico y bueno, y la importancia, pues por supuesto, de tenerlo ahora en plena pandemia, de sacarlo a relucir. Doctor, por favor. La idea del bienestar es la idea del bienestar en general es la idea de que nos pueda ir bien en la vida, de que podamos tener una buena calidad de vida, ¿no es cierto? Por contraposición a las posibilidades de que nuestra vida pues no esté yendo tan bien, ¿no es cierto? Y esto es muy amplio, uno podría pensar en principio, bueno, el bienestar parece algo muy subjetivo, algo muy relativo, pues es discutible, ¿no es cierto? Quizás haya cosas que son relativamente universales en ese bienestar, pero lo que sí es más o menos claro es que dentro de todo lo que afecta a nuestro bienestar, nuestra condición psicológica resulta sumamente importante, porque como seres humanos podemos tener, por ejemplo, un buen pasar económico, ¿no es cierto? Podemos tener un éxito profesional, pero si psicológicamente estamos mal, si psicológicamente estamos débil, eso es muy presumible que nos afecte en todas las otras esferas de nuestra vida, y que no podamos realmente decir con buen sentido que estamos bien, por mucho que muchas cosas estén bien, si es que psicológicamente estamos mal. Por lo tanto, la idea que yo tengo, al menos, es que el bienestar psicológico es un elemento, si no el principal, uno de los más importantes, sin duda alguna, de nuestro bienestar, ¿no? ¿Y con qué tendría que ver este bienestar psicológico? Bueno, con muchas cosas, ¿no es cierto? Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la estructura de nuestra personalidad, por ejemplo, tiene que ver con nuestros niveles de estrés, ¿no es cierto? Tiene que ver con nuestras capacidades para comunicarnos con las otras personas, tiene que ver con muchas cosas, pero lo que no deja de ser cierto es que como sea que se entienda este bienestar psicológico, va a ser muy difícil negar que él resulta muy importante para nuestro bienestar en general. Doctor, en toda la situación, las crisis que se viven en esta pandemia, unas personas porque están padeciendo la enfermedad y entran en una angustia, y las que no la tenemos, pero sin embargo nos angustia cuando muere alguien, todo eso, y se habla de un cambio humano, que vamos a ser mejores seres humanos, que todo eso. ¿Usted cuál cree que sería el resultado real cuando termine esto? Muchas gracias, Diana.
Es una pregunta difícil nuevamente, un poco por lo que comentaba al principio, ¿no? Que estamos en una época donde mucha gente está encerrada y por lo mismo mucha gente se está comunicando a través de redes sociales y hay como una necesidad de aparecer, ¿no es cierto? De existir, de algún modo, da la impresión. Y en esa necesidad de existir, bueno, lo que se ve es que mucha gente está, incluso filósofos, ¿no es cierto? Filósofos mundialmente reconocidos, están haciendo pronósticos acerca de qué es lo que va a suceder después de que termine todo esto. Sin embargo, en mi modesta opinión, es un poco precipitado quizás poder aventurarse a hacer una hipótesis respecto de qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Me parece a mí. Porque, bueno, como todas las predicciones respecto del futuro, la verdad de fondo es que no lo sabemos, ¿no es cierto? La verdad de fondo es que no podemos realmente calcular o saber verdaderamente cuál va a ser la situación. Eso sería lo primero. Ahora, uno podría comentar acerca de qué esperaría que pudiera pasar en un buen escenario y qué podría pasar en un mal escenario, ¿no es cierto? En ese sentido, o en un mejor escenario, en ese sentido, pues, yo veo dos posibilidades principales. Una tiene que ver con el fortalecimiento de las instancias de poder, tanto a nivel de los países particulares como a nivel global. Un fortalecimiento que iría de la mano con una pérdida de ciertos derechos civiles básicos o una cierta merma en el área de los derechos civiles básicos, y una mayor, en general, coerción de la población con el argumento de poder regular todas estas posibles amenazas de pandemia y otras también que puedan suceder, en lo que sería un escenario complejo, ¿no es cierto?, para los pueblos del mundo, para la gente. Y pues la posibilidad más optimista es que efectivamente todo esto pudiera servir para que a nivel de la organización internacional que tenemos, puedan generarse, por supuesto, políticas que vayan en la dirección de poder hacer una sociedad más justa, ¿no es cierto? Porque verdaderamente si hay algo claro es que esta pandemia se podría haber manejado mucho mejor si es que en el mundo operáramos con una red internacional que asegurara una mayor solidaridad, una mayor cooperación, situación que ahora no tenemos, pero que podríamos tener si pudiéramos aprovechar bien esta experiencia que estamos teniendo ahora. Hablar de esa palabra de moda, doctor, usted la acaba de tocar, ¿no? La solidaridad. Cuando hablábamos de eso hace unos 4 mesecitos, decíamos, bueno, el pueblo, las sociedades, las personas, las instituciones, incluso bancarias, también las financieras, bueno, en fin, todos los sectores, los textiles empezaron aquí en Colombia, y las redes sociales, como usted muy bien lo menciona, también gran herramienta hoy, para unos casos buenas, para otros, pues no tanto, incluso muy, muy negativas, por supuesto. Se habló de solidaridad. Hoy, ya pasando esos 4 meses, que algo de experiencia hemos empezado a coger los seres humanos en el transcurso de esta pandemia, sí se podría hablar como en ese deber ser, sí se vislumbra esa solidaridad, doctor. Pues la verdad es que si tengo que hablarle desde mi mayor franqueza, es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo. Disculpe tanta incertidumbre, los filósofos quizás somos un poco así, muy buenos para decir no sé, ¿no es cierto? Un poco de la mano de Sócrates, que ya hace 2500 años decía que solo sabía que nada sabía, ¿no? Sí, que nada sé. Pero bueno, sí se puede vislumbrar solidaridad. ¿Qué le puedo decir yo de lo que he visto realmente? Yo veo que la solidaridad realmente está presente en la gente. Con nuestros vicios y nuestras virtudes, las personas del común vivimos una cierta solidaridad, yo creo, de forma ancestral, incluso diría yo.
No, yo no creo en esta teoría o en esta idea de que los seres humanos seamos todos egoístas por naturaleza y solamente velemos por nuestros propios intereses. Hay mucho de eso también, pero también hay solidaridad, también hay actos de amor, también hay compasión, también hay muchas cosas buenas en este mundo. El problema es que en este mundo el poder está concentrado en muy poquitas manos y está concentrado de una forma muy tremenda y muy brutal también, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es si en estas instancias de poder que rigen en los países particulares, pero también rigen hoy en día más que nunca a un nivel internacional, si a estas instancias de poder va a llegar un poco ese sentido de solidaridad o no. Y con respecto a esa pregunta, pues yo creo que la respuesta es que es difícil que lo haga. ¿Sí? Por lo menos si miramos cómo es que han sido las cosas, o sea, estamos en un mundo donde en el primer mundo se bota a la basura la comida antes de poder regalársela a las personas que no tienen que comer, por ejemplo, mientras que en otras partes del mundo está muriendo mucha gente de hambre, niños, y eso se podría solucionar si es que hubiera voluntad, ¿no es cierto?, voluntad económica y política de los grupos dominantes, pero no se hace. Entonces, bueno, ¿qué podemos pensar a partir de eso? Dejo la pregunta abierta, ¿no? Doctor Nicolás, con lo que usted dice, ¿cómo analiza el manejo de los que se le ha dado a los derechos humanos en esta pandemia? Bueno, es una pregunta muy compleja nuevamente, porque es verdad que la pandemia trae una situación que es una situación de excepción, ¿no es cierto? Y es una situación que la persona del común no está en condiciones, o sea, la persona del común no está en condiciones de poder decir cuál es el correcto manejo de todo esto. Incluso los mismos expertos tienen diferencias con respecto a sus opiniones acerca del procedimiento. Entonces, solamente el tiempo nos podrá decir cómo se hicieron las cosas, cuáles fueron las mejores opciones, ¿no es cierto? Eso pienso yo. Más, lo que es claro es que hay un argumento para decir que hay un estado de excepción y que se deben implementar las medidas del estado de excepción. Y sabemos que en un estado de excepción los derechos son restringidos, ¿no es cierto? Los derechos humanos son restringidos, particularmente los derechos civiles. Por lo tanto, uno diría, bueno, parece ser lógico que esto pueda ocurrir siempre y cuando realmente haya sido necesario. Y la pregunta de si realmente ha sido necesario, si han sido necesarias todas las restricciones que se han hecho, como digo, creo que solamente podremos contestar esta pregunta en retrospectiva, cuando tengamos tiempo de poder evaluar cómo se desenvolvió el desarrollo de la pandemia en las distintas partes, a partir de las distintas estrategias, etc. Pero de todas maneras es algo en lo que no hay que perder el ojo, ¿no? Yo pienso que es muy importante que haya una mirada ciudadana con respecto al manejo de las autoridades en esta pandemia, y que se organicen también la ciudadanía, los ciudadanos, para poder evaluar estas cuestiones. Yo conozco ejemplos en España, por ejemplo, y en Alemania, de iniciativas ciudadanas, en España de médicos, en Alemania de gente de todos ámbitos, que han establecido una suerte de tribunales populares, tribunales, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, de justicia, para aclarar lo que se siente como ciertas irregularidades, o que del todo no termina de encajar, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, que, digamos, que haya un empoderamiento ciudadano, que la gente, digamos, se dé cuenta, ojalá que ella, la gente misma, es la que detenta el poder realmente, ¿no es cierto? El poder lo tiene el gobierno porque el pueblo se lo da, ¿no es cierto? Esa es una idea muy básica, ¿no es cierto?, de la Ilustración. Entonces, precisamente en tanto que el pueblo detenta originalmente el poder, es el pueblo el que debe también empoderarse para poder observar estas cuestiones y no sencillamente permanecer pasivos ante la opinión de los expertos o del gobierno, etcétera, pienso yo. Y ya, doctor, antes de pasar a como un último tema de la educación, con lo que hablamos me surge,
ya un tema como un poco más político para analizarlo aquí entre compañeros, con Tintico. También vemos en redes sociales que hay muchos comentarios acerca de... Hay dos posibilidades, pues hablemoslo en Sudamérica y bueno, o aterricemos un poco más a Colombia. En el 2022 hay elecciones presidenciales y también hay de Congreso de la República, pero todo va a arrancar en el 2021. Entonces empiezan todos estos analistas a decir, bueno, puede seguir la política tradicional, y ahí sería un apague y vámonos para algunos, o realmente pueden venir unas caras nuevas, que sería un gran espaldarazo, una política de esperanza para otros. ¿Se consideraría que esta es la oportunidad, doctor, de ver nuevas caras en el buen sentido de la palabra dentro de la política nacional o suramericana? Y si no la vemos, apague y vámonos, como dicen por ahí comúnmente. Bueno, yo creo que sería muy deseable, ¿no es cierto?, ver nuevas caras. Lo que vemos en nuestros países, como Colombia, como Chile, es que, bueno, por lo menos en Chile, por ejemplo, pues la gran mayoría de los políticos de los partidos principales han estado envueltos en casos de algún tipo de corrupción, algún tipo de problema con respecto a la ética, ¿no es cierto? O sea, hay escándalos, pero por todas partes, donde uno mire hay problemas. Entonces casi que debiera ser una necesidad, ¿no es cierto? Podría llegar a ser un imperativo. Incluso en Chile se barajaron esas ideas de pedirle a todos los parlamentarios la renuncia, por ejemplo, y llamar a nuevas elecciones, cuando esto en el contexto del estallido social que se produjo en octubre del año pasado. Entonces yo creo que sería muy bueno. Ahora tampoco hay que, pienso yo, hacerse falsas esperanzas sin un fundamento, digamos. O sea, claro, podrían haber nuevas caras, pero ¿qué es lo que nos garantiza que estas nuevas caras no van a consentir en los actos de irregularidades, de corrupción a los que muchas veces hemos estado acostumbrados? Pues claro, no tenemos la garantía. Y en ese sentido creo que lo fundamental es tratar de ir a la cuestión de fondo, es cómo realmente podríamos mejorar como sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Los políticos son parte de la sociedad, ¿no es cierto? Por ahí se dice que las sociedades tienen los políticos que se merecen, y creo que quizás sería un poco fuerte decirlo así acá, pero algo de cierto también hay en eso, ¿no? Y en ese sentido pienso que lo más importante para nosotros hoy en día, precisamente como usted ha hablado, Emilio, es el tema de la educación. El tema de que podamos mejorar la educación, y en el caso de un país como Colombia, también es el caso de Chile, hay una cuestión importantísima, disculpa que introduzca este tema que es un poco diferente de lo que usted me preguntó, un tema que me parece importantísimo, que es el tema de que nosotros en nuestros países sudamericanos contamos con culturas más antiguas que la cultura propia de nuestro país, digámoslo así, ¿no es cierto? Nuestros países se edificaron sobre la base del abayazamiento de las culturas ancestrales originales. Y entonces nuestros países muchas veces no se dan cuenta de que en estas culturas ancestrales hay una gran riqueza, y hay un gran tesoro en términos de concepciones de educación, de concepciones del humano, que nosotros sencillamente despreciamos, ¿no es cierto? Pero que en otras partes del mundo realmente se están rescatando mucho, y que efectivamente hay intelectuales como Noam Chomsky, por ejemplo, que han dicho que, bueno, que el futuro de la humanidad depende de que podamos sino empezar a escuchar y a entender el mensaje de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y a tomarlos a ellos como guías en estos procesos de pensamiento que tenemos, ¿no es cierto? Entonces serían esas dos cosas, yo pienso. Por un lado, fomentar la educación tal como nosotros, un país, digamos, hijo de la colonización, la educación tal como nosotros la entendemos, la educación occidental, digámoslo así. Eso es muy importante, pero también no hay que olvidar de que nosotros tenemos otras fuentes, tenemos otros orígenes también, y que en esas fuentes hay mucha riqueza que debe ser aprovechada
para poder construir mentalidades diferentes, ¿no es cierto? Desde pequeños, ¿no es cierto? Desde la escuela, desde la universidad, ¿no es cierto? Donde se nos enseñe que en la vida las cosas tienen consecuencias, ¿no es cierto? De que si yo elijo ser tramposo, eso tiene consecuencias. Y que esas cosas las vayamos entendiendo desde niños, digamos, para poder cambiar un poco la mentalidad del si yo puedo ganar y aprovecharme del otro, lo voy a hacer, ¿me entiendes? Esa es la mentalidad que nos tiene hundidos, digamos, en cierto sentido, a muchas sociedades en el mundo, pienso yo. Ahí está Dianita, escúcheme clarísimo el mensaje, ¿no? Ahí está, pero listo. Sí. Con eso, doctor, también, usted, aspectos positivos y negativos de la educación virtual. Bueno, pues la verdad es que aspectos positivos yo diría que es que hay educación, que se puede seguir haciendo, ¿no es cierto? Que tenemos la oportunidad de tener un sucedáneo de la educación tal como la teníamos antes, que tampoco para mí es ninguna maravilla, ¿no es cierto? Yo soy muy crítico del estado fáctico de la educación. Pero bueno, hay que ver lo bueno, y lo bueno es que se puede seguir transmitiendo conocimiento, se puede seguir dando una interacción, hay una posibilidad de una formación continua, todo eso es positivo, pero la verdad es que, en mi opinión, hay que decirlo, esta posibilidad no es más que un sucedáneo, como lo he dicho, ¿no? Es algo que tenemos para poder lidiar con una situación. Pero yo soy de la idea de que en ningún caso la educación virtual pudiera realmente sustituir a la educación presencial en la calidad, ¿no es cierto? Y que cualquier intento de tratar de instaurar, por ejemplo, en un escenario post-pandemia, en el que ya no haya cuarentenas, digamos, pero quizás va a salir la idea, ¿no es cierto? Y se va a decir, no, pero esto ha funcionado muy bien, hay menos costos asociados, por ejemplo, todo es más cómodo, todo es más fácil. Bueno, para mí sería un desastre realmente. ¿Sí? Sería un desastre porque hay algo que tiene que ver con el hecho de que somos seres reales, ¿no es cierto? Somos seres con un cuerpo, somos seres biológicos, y la interacción humana se basa en esa cercanía de cuerpos, ¿no es cierto? En un nivel biológico, en un nivel fisiológico. El campo electromagnético de nuestro corazón interactúa con el corazón de la otra persona, ¿no es cierto? Y esto no es digamos, una forma romántica de ver la vida, ¿no es cierto?, sino que son hechos científicos. La interacción humana se basa en la cercanía de los cuerpos, y pues hay algo que es muy diferente, pienso yo, en el hecho de que los seres humanos nos podamos reunir a compartir la palabra de una manera genuina y honesta, ¿no es cierto?, con respecto a la posibilidad de que estemos detrás de la pantalla, pues, informándonos. Esto es muy en general la respuesta que estoy dando, hay otras cosas más particulares, pero, por ejemplo, tengo la impresión de que los estudiantes participan menos en los contextos de educación virtual que en los contextos presenciales. Todos los profesores con los que he conversado me han comentado lo mismo. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de una cuestión particular en la que se mira esta diferencia. Y doctor, y en la o particular pero prioritaria, que es o la cual es que aprendan, por supuesto, los estudiantes, que ese es el principal objetivo. ¿Cómo lo ven ustedes como docentes y con los demás profesores? ¿Ha bajado de pronto ese aprendizaje del estudiante al momento de evaluarse? ¿Está aprendiendo o ha mejorado o es igual? Bueno, la educación realmente, en su sentido más originario, etimológicamente, educare, ¿no es cierto?, tiene que ver, bueno, no es una etimología simple, pero uno de los sentidos fundamentales de educar significa sacar algo fuera, ¿no es cierto? Entonces el educador no es alguien que ponga algo dentro de la persona, sino más bien alguien que facilita un proceso de que algo que está en la persona pueda salir afuera, ¿no es cierto? En ese sentido, nuestra educación en general ha estado orientada primero a la instrucción, es decir, al otorgamiento de información,
y en los últimos tiempos ha estado ligada más sobre todo a la idea de que no hay que hacer una educación tan memorística, como el caso de lo que acabo de decir, sino más bien una educación que apunte al desarrollo de las capacidades y de las competencias. Hoy en día se escucha mucho de eso, y hay mucha cháchara en torno a eso, ¿no? Pero la verdad es que la educación necesita ser más, pienso yo, que sencillamente un fortalecimiento de las capacidades intelectuales, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos seres solamente intelectuales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si uno mira culturas ancestrales, tanto acá en Sudamérica, por ejemplo, culturas indígenas, pero también si vamos a Europa, ¿no es cierto? Y vemos qué es lo que era la educación entre los griegos, el sentido básico de la educación es el autoconocimiento, ¿cierto? El sentido básico de la educación es que el ser humano se pueda conocer a sí mismo, porque desde el autoconocimiento está la intuición, emerge todo lo demás, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido más amplio de educación, yo creo que la situación de la educación está muy desencaminada antes de la pandemia y también ahora después de la pandemia, ¿no es cierto? Ahora, si usted me pregunta en específico, bueno, están los estudiantes en el sentido más básico, quizás no el mejor, pero de por lo menos de adquirir ciertos conocimientos, ¿están funcionando mejor los procesos de aprendizaje para los estudiantes ahora en pandemia? Yo creo que no, yo creo que realmente están funcionando peor, y me atrevería a decir que en general hay un arma de doble filo muy grande que cualquier docente va a poder corroborar, que es toda la cuestión de la tecnología que tenemos disponible hoy en día, la cuestión del internet, la sociedad de la información en la que vivimos, donde pareciera que estamos en mejores condiciones de ser personas mejor educadas, pero lo que verdaderamente ocurre es que todo esto ha repercutido en estudiantes que están, por ejemplo, incapaces de salir del celular en medio de las clases, estudiantes que copian los trabajos y los pegan, por ejemplo, muchas veces, estudiantes que buscan los resúmenes de los libros en vez de leerse los libros completos. Y ojo que no toda la culpa aquí la tienen los estudiantes, digámoslo así, ¿no? Sino que hay una responsabilidad muy grande de las universidades, que las universidades normalmente son empresas, entonces están orientadas a tener una utilidad económica, básicamente. Y esto lleva a que los profesores, por ejemplo, tengan a veces cursos con 60 estudiantes, ¿no es cierto? Y por supuesto que un profesor con 60 estudiantes, al profesor al que ni siquiera muchas veces se le pone un corrector ayudante, por ejemplo, un profesor ayudante, o un par de profesores ayudantes, como ocurre, por ejemplo, en algunas partes de Europa o en otros lugares. Por supuesto que el profesor no puede dar abasto y no puede hacerse cargo de elaborar unos cursos que realmente garanticen que el estudiante se va a ver obligado a trabajar, ¿me entienden? Entonces, dadas las condiciones precarias en las que trabajan los profesores, los cursos que hacen los profesores muchas veces son precarios en términos de la efectividad con la que pueden lograr que los estudiantes realmente trabajen en serio, como debieran trabajar. Qué interesante eso. O sea, uno se queda pensando porque la verdad, si uno mira a los jóvenes, ellos están obsesivos con el celular, no existe otro mundo para ellos. Entonces, no sabemos cuál será el resultado de aquí a unos 20 años de esos jóvenes. Sí. Como desde el punto de vista filosófico, antes de cerrar el programa, ¿usted cómo miraría a un joven de los de hoy de aquí a unos 20 años? ¿Cómo miraría a los jóvenes de hoy, perdón, Diana? Sí, de aquí a unos 20 años. Uy, a ver. Bueno, lo primero que quiero decir es que, por supuesto, como sabemos, los jóvenes son hijos de las generaciones anteriores, ¿no es cierto? Entonces sería un poco injusto, yo creo. A mí no me gustan los discursos que tienden digamos, a decir, bueno, pucha, las juventudes de hoy están perdidas, ¿no es cierto? O sea, no, para mí, realmente, si soy claro y honesto en mi pensamiento, la humanidad está bastante desequilibrada hace mucho tiempo, hace miles de años realmente, ¿no? Desde el tiempo de los romanos ya se podían apreciar muchas barbaridades, ¿no es cierto? Y probablemente esto de alguna manera haya acompañado siempre en algún sentido a la humanidad. Estos niños que crecen en los celulares son hijos de padres que
que en promedio dedicaban 30 minutos de dedicación exclusiva a la semana a sus hijos, de acuerdo a algunos estudios. 30 minutos, perdón, mensuales, dije, ¿no? 30 minutos mensuales de dedicación exclusiva. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo estos niños podrían haber hecho para realmente aprender a interesarse por la interacción si es que vivimos en sociedades tan individualistas, ¿cierto? Donde los adultos siempre están ocupados, donde los adultos no tienen tiempo para sus niños. Y esos son los niños que tenemos ahora, los jóvenes que tenemos son hijos de todas estas condiciones. Entonces, ¿cómo podría verse el futuro de aquí a unos 20 años? Pues bueno, lamento volver a lo que ya he dicho, no lo sé, ¿no? Pero me gustaría pensar que de todas maneras, más allá de todos los problemas que están asociados con este auge tan grande de la tecnología que tenemos, va a haber un aceleramiento de ciertos procesos de pensamiento colectivo que eventualmente podrían desembocar en cosas positivas para la humanidad, ¿no es cierto? O sea, quiero decir, hemos visto como nunca que en los últimos 10 o 20 años muchas ideas se han llegado a discutir y han llegado a la intimidad de los hogares con una fuerza que no había ocurrido nunca antes. Por ejemplo, todas las ideas relacionados con los derechos de las minorías, por ejemplo, ¿no? De esto se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Pero en los últimos años, gracias al Internet y a las redes sociales, ha tomado mucha fuerza. Yo pensaría, pues, que quizás, si queremos ser optimistas, queremos pensar en un buen escenario, esto podría realmente servir para que ciertas discusiones se instalen y no se salgan de la palestra, ¿no es cierto? Discusiones que son necesarias, discusiones relacionadas con la justicia, con la equidad, por supuesto también con la injusticia, con la inequidad, con la educación, bueno, con tantos otros temas, de tal manera que ojalá pues podamos estar mejor de aquí en 20 años, ¿no es cierto? Pero la verdad de las cosas es que, siendo muy honesto, creo que nadie puede saberlo. Vivimos en un mundo que cambia muy rápidamente, muchas cosas pueden ocurrir y pues estamos como buenos seres humanos que somos a merced de la incertidumbre, que es algo que hay que partir aceptando, ¿no? Vivimos en un mundo marcado por la incontrolabilidad, no podemos controlar todas las cosas y tampoco podemos saber todas las cosas, vivimos en la incertidumbre. Y eso es bueno asumirlo y desde ahí empezar a pensar, porque si nos queremos contar cuentos para sentirnos mejor, probablemente tampoco nos va a ir bien, ¿no es cierto? Ya lo hemos hecho y no resulta. Bueno, estimado doctor Nicolás Novoa, le agradecemos mucho su participación, haberle regalado esos minutos a la gente, a nosotros, para comprender un poco más estos temas y lo más interesante, aprender porque ustedes como docentes siempre nos dejan unos mensajes muy, muy, muy interesantes. Doctor, nuevamente, mil gracias, muchas gracias por haber pasado aquí por las pantallas de Regional TV, muy amable. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Diana, ha sido un agrado compartir un poquito con ustedes y bueno, deseándoles lo mejor, me despido también. Muchas gracias, una feliz noche a todos los televidentes. Que les vaya bien a todos. Chao, Dianita, hasta mañana. Ya nos vemos. Hasta mañana.